¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro, un nuevo jueves, juntos en la 106.3 Radio FM Music, con el clásico del misterio en la frecuencia modulada. Jueves 10 de julio. Parece que fuéramos a comprar repuestos, pero no importa, estamos junto a ustedes nuevamente acá, también a través de www.fmmusic.cl y el fanpage de la radio, y también el de ODE Chile. Espero que estén todos muy bien y sean cordialmente bienvenidos a una nueva edición del programa La Barcaza de lo Desconocido. Una fría noche de invierno nos reúne otra vez ya pasadito de las 23 horas para poder hablar aquellas temáticas que tanto nos encantan, tanto nos fascinan, que es la mitología, la leyenda, lo paranormal, la ufología y aquellas cosas que la ciencia en cierta medida no tiene explicación. Contento, muy feliz después de haber celebrado 4 años de La Barcaza en la frecuencia modulada, que fue la semana pasada. Estuve en compañía de postproducción y también de nuestro querido amigo El Caldera, el peajista del diablo. Y en esta ocasión estoy solo, pero feliz porque estoy en compañía de todos ustedes, ya sea a través del dial FM o el fanpage, ahí leyendo los mensajes, estando listo para poder entregar ya los saludos correspondientes. Y le digo inmediatamente a don Paolo Andrés Sepúlveda Parra, que nos está viendo desde Concepción. Sí, es un soundtrack. ¿Cómo no? Usted sabe que acá en La Barcaza siempre se colocan temas ad hoc para el programa y son banda sonora. Me refiero al tema Bittersweet Symphony de la banda The Verve, perteneciente al soundtrack de la película Juegos Sexuales. El que sabe, sabe, y el que no, busca en Google, ¿cierto? Así que bueno, estamos listos para comenzar. Y antes de saludar, en primera instancia tengo 2 noticias que dar. La primera es que en agosto vuelve la revista ODE News. Después de un descanso justo y merecido, vamos con el 6º año y número o edición número 43 de la revista digital gratuita, que la pueden pedir cuando quieran y la pueden leer en cualquier ocasión. Son 43 números, bueno, hasta el momento van 42. En agosto se lanza ya el 43º volumen de la revista ODE News, la cual comprende todo lo que son temáticas también afines a lo que nosotros hemos siempre hablado: ciencia, ufología, todo se entremezcla. No hay una discriminación en base a lo que ustedes quieran leer y cosas por el estilo, no. Es gratuita y sí, llevamos 6 años con esta revista. Comenzamos por ahí en el año 2019 con la revista. 2019, o sea, un poco antes de pandemia. Comenzamos con la revista ODE News y seguimos vigentes. Para que estén atentos, lo voy a estar publicando a través de los portales correspondientes, Facebook, Instagram, y va a estar en formato PDF. Para quien lo quiera leer, gratuito, para todos ustedes. Y siempre va a ser así. En la cual lo que más se quiere fomentar es la cultura, la enseñanza y también tratar temas muy interesantes, las cuales los van a poder ver en esa ocasión. Así que estén atentos. Al comienzo de agosto se lanza la 43ª edición de la revista ODE News. Otro dato súper importante, que es este sábado, si es que no me equivoco, es sábado... Ando un poquito malo con la fecha. Sábado 12 de julio nos vamos a encontrar en la vitrina de Josefa para poder encontrarnos en la 3ª edición del Café Ufológico y Paranormal de Curacaví, único en su clase y también ayudado y en cooperación con el Café Ufológico de Santiago. Vamos a tener la presencia de un gran exponente con la música de fondo que estamos escuchando, Javier Castro. Oye, les paso inmediatamente el dato. Quien quiera venir y quien vaya, lleguen temprano, porque vamos a tener la posibilidad de escuchar el disco Cruz del Sur de manera completa, sin ningún tipo de interrupción y totalmente en vivo, como la música que estamos escuchando en este momento, llamado Pléyades, así se llama el track. Para que puedan asistir, no tiene ningún tipo de costo, es gratuito, solamente la adhesión, o sea, en este caso el consumo que tengan en el establecimiento,
pero el ingreso es gratuito, no es obligación consumir, pero obviamente ahí también da la instancia. Así que vamos a estar junto a Javier Castro con tremenda interpretación del disco Cruz del Sur al comienzo. O sea, esto comienza a las 4, o sea, disculpen, a las 17 horas, a las 5. Vamos a comenzar un poquito antes, ya que tengo que venir a programar el programa Feedback de acá de la radio, en la cual tengo que dejarlo grabado. Y vamos a comenzar de lleno ya con muy buena música. Y vamos a tener una temática muy interesante que vamos a estar exponiendo y también la participación del público, lo cual va a ser primordial y a la vez también va a primar la interacción con todos aquellos amantes del misterio y temas afines. Y vamos a hablar sobre un caso de acá de Curacaví muy llamativo que es... Yo lo llamo de esta forma, aunque quizás estoy exagerando un poco, que es la Casa Maldita. Ahí vamos a hablar ese día en el Café Ufológico y Paranormal de Curacaví, para que todos ustedes puedan participar y llegar temprano para no perderse esta tremenda y magna presentación de Javier Castro, de Cierto Arte Elqui, con el disco completo de manera, ¿cómo se puede decir?, exclusiva en el Café Ufológico. Vamos con los saludos de la gente que nos están ya esperando a esta hora de la noche, y el primero en llegar acá a la barcaza es el señor de Green Reaper, que nos está viendo desde Sydney, Australia. Para él ya es día viernes, tipo 11, 10 de la mañana, 11 de la mañana más o menos. Pero él nos está ahí esperando el comienzo de la barcaza y se amerita un gran saludo. También a don Gabriel Escudero, gracias por estar presente junto a nosotros y a la vez también acompañarnos, un gran barcasiano. Desde Maipú aterriza el señor Álvaro Romero. Dice muy buenas noches, notificando el arribo para aterrizar en el helipuerto de la barcaza. Autorizado, aunque podría venir en un Catalina o también en un Albatros, ya que puede amarizar y estar ahí junto a la barcaza. También está autorizado. También un saludo para Gerardo Vega, alias Yayito, que nos está viendo desde la Florida, si es que no me equivoco, en Santiago. También un gran saludo a un gran amigo, Nacho de RPT, que estuvimos en la semana, creo que fue el miércoles. Él tuvo la posibilidad de poder adquirir los dos últimos libros. Espero que sean de su gusto y los pueda disfrutar. Así que muchas gracias, estimado amigo. También un saludo muy grande que va directamente a Punta Arenas a la señorita Rosario Borges, nuestra querida contramaestre a cargo de la barcaza, de poder moderar y a la vez también controlar a los barcasianos a esta hora de la noche, porque para ella son las 12, es una hora más, pero está junto a nosotros ella acompañándonos como cada día jueves y también en cada transmisión. Luego nos vamos a María Pinto para saludar a Elizabeth Antivilo, que cada día jueves y en todos los programas también nos acompaña, una gran barcasiana, amante de estas temáticas y siempre firme al pie del cañón. Luego nos vamos a saludar a Felipe Arriagada, que nos está viendo exactamente desde el sector de Las Rosas, acá en Curacaví. Un gran amigo que compartimos en alguna ocasión ahí dando vueltas por el cementerio, me refiero a los tours, y ahora está acá junto con nosotros en la barcaza. Autorizada para ingresar también, señorita Claudia Pérez. Bienvenida a la barcaza, esta es su casa, así que siéntase cómoda y prepárese para el relato del día de hoy. También para Rock and Motos, un gran amigo que también es coterráneo de acá de Curacaví, vivió durante muchos años y en esta ocasión nos acompaña acá en la barcaza. Muy bienvenido del programa Rock and Motos. También para Cristian Neira, un gran saludo, bienvenido a su casa, a la barcaza. Y también, lo reitero, el saludo para don Paolo Andrés Sepúlveda Parra, gran tertuliense que estuvo hace unos momentos atrás en el programa de Todo Un Poco a través de redes sociales, en Facebook. No se lo pierdan, a las 22 horas, y ahora está junto a nosotros acá en la barcaza. También quien me queda por saludar para comenzar inmediatamente, el señor Javier Castro, de Cierto Arte Elqui. Acá está su música. Yo creo que una de las mejores interpretaciones que hay a nivel nacional en base a lo que es la música de contemplación, que ha estado presente en una gran cantidad de observatorios acá en Chile, y es un honor porque ha estado también en la barcaza interpretando este mismo tema en vivo, y el próximo sábado lo vamos a tener de manera exclusiva. Y si es que no me equivoco, sería la primera vez en un evento que toca el disco completo. Y, a ver, dice, hola capitán, hola a todos, tripulantes de la barcaza, saludándonos a todos. Así que aprovechen. También un saludo para Jorge Hernán Cárdenas, muy buenas noches, gracias por estar presente en esta fría noche de jueves a través de Radio FM Music. ¿Quién más me queda por acá para saludar? Mejor ya me dieron de alta. Oh, qué lata que estuviste enfermo, que tuviste que
someterte a una cirugía, pero creo que estás bien, según lo que veo en el mensaje. Así que gracias, Jorge, por estar acá presente a esta hora de la noche. De ahí nos vamos a Cocholhue, a la zona de de Tomé, para saludar a Karen Macaya, ahí en la 8ª región. Gracias por estar junto a nosotros. También para mi querida amiga Verónica FS, saludando al capitán. Y también está lista para comenzar el programa del día de hoy. Por acá, quien me queda más por saludar, a don Claudio Alcón, un gran barcasiano, uno de los primeros en llegar acá, por lo menos al programa año 2021, 2022, que siempre nos ha acompañado, y espero que también su familia, y también ustedes se encuentren muy bien, y saludos muy grandes a la distancia. Por acá, ¿quién más me queda? Buenas noches, dice, se están saludando entre ellos. Y de ahí nos vamos a Concepción para saludar al gran, único e incomparable don Claudio Durán, que nos estuvo acompañando anoche en el programa La Cofradía. Gran baluarte, gran conocedor y a la vez también muy sabio en base a estas temáticas, así que sea usted muy bienvenido. Por acá, dice, también el PBJ, que sigue sin volar desde 2006. Ese es el aeropuerto de Arturo Merino Benítez. Un saludo para Cristian L. Alba, dice, desde Miraflowers City. Acá cercano. Yo era de allá de Miraflores, así que un gran saludo con Tertulio y gracias por estar acompañándonos en la barcaza. Ahí nos dice Javier, el disco Cruz del Sur solo ha sido interpretado una sola vez en vivo de manera íntegra y será un desafío digno de los 4 años del programa. Genial. Por acá dice Gerardo, acá ando, ya me tomé la pastilla. Pucha, Gerardo, espero que no te quedes dormido. Por acá quien llega, grande amiga, Mónica Monreal de Desierto Arte Elqui, que también nos está viendo, saludando ahí al capitán y a todos los barcasianos, que nos vamos a estar encontrando el día sábado. También para Digini Likes Fuentuno, dice saludos desde Iquique. Bienvenido. Amigo. Bienvenido. Mira las cosas de la vida. Antes nosotros nos andábamos fondeando ahí en la tercera fila y ahora está acá en un programa. Saludos a mi amigo Guido Lagos. Hace muchos años que no tengo idea de él. No tengo idea, desde la escuela más o menos. Año 2001. Así que un saludo a Iquique. Iquique glorioso. Así que va los saludos al norte de nuestro país. Estamos de punta a punta, Iquique a Punta Arenas. Espectacular, ¿qué quieren que les diga? De ahí nos vamos a La Serena para saludar al señor José Nostroza, bombero, chico bueno. Gran orgullo. Saludos para usted y también él está saludando a los barcasianos. Por acá también, ¿quién acaba de llegar? Estaríamos listos para comenzar el programa del día de hoy, ya que el misterio se va a apoderar y siempre una recomendación, y también lo dije en el momento que hice el tour en el cementerio acá de Curacaví para la noche de San Juan, todo tipo de situación que conlleva el ámbito de lo desconocido, lo paranormal, la ufología la dejo afuera. Tiene que ser con respeto, porque nosotros no sabemos lo que hay al otro lado de nuestra realidad, y me refiero al plano físico. Y nos pueden estar viendo y hay cosas o entidades que se pueden molestar, y estas temáticas tienen que estar siempre siendo habladas con la mayor cautela y a la vez también el mayor respeto. Así que comenzamos la barcaza con el relato del día de hoy. Extrañaba esta forma de poder comunicarme con ustedes mediante la entrega de un relato que muchas veces nos hace viajar a través del tiempo y recordar aquellas situaciones de niñez conversando con nuestros familiares, para algunos compartir con sus abuelos al lado de una fogata, de una hornilla en el campo, o a la vez también una comida familiar en la ciudad o en cualquier parte de nuestro país, en la sequedad del norte, en el tormentoso clima del extremo sur de nuestro país. También puede ser en Isla de Pascua, que también nos han escuchado, o en cualquier parte del mundo. Lo que es este tipo de situaciones, el relato, el misterio, las cosas ocultas, siempre son llamativas y a la vez también crean un interés bastante grande para los asiduos de lo desconocido. Por eso es el nombre de la barcaza de lo desconocido. Es algo que siempre nos va a unir. Siempre vamos a hablar sobre un hecho que uno puede expresar, que a mí también me sucedió, así como lo dice mi cuarto libro, pero en cierta medida hay que tener también mucha cautela, ya que este tipo de situaciones nos puede también acarrear algunos problemas,
como lo hemos hecho, o sea, como lo hemos dado a conocer en programas anteriores. Posesiones, apariciones espectrales, cuando se traen cosas de los cementerios, como lo que pasó en un programa que en las Salitreras del Norte, en Antofagasta, un niño se trajo un juguete. ¿Se acuerdan que lo comentamos en alguna vez? O el señor Escopeta, cuando iba a comprar los choclos a un señor del campo, y al final, al parecer, era un brujo. O cuando en el sur de Chile habían plantado papas y habían sacado unos huevos grandes, ¿se acuerdan? Que no había ningún tipo de siembra y al lado hacían unas ceremonias medias extrañas con sacrificios de animales. Y así podemos seguir recordando muchos casos de la barcaza. Tenemos los ovnis del norte, tenemos la entidad o el chupacabra de Colina. También tenemos los arrieros de la cuesta, cuando se le aparecieron esas luces. Los duendes de los bosques de Miraflores. El duende de Renca, que para mí es uno de los casos que más me ha llamado la atención por ver las secuelas que quedaron en la persona que ya tiene casi cerca de 80 años y cuando sucedió tenía 18 y aún tenía las marcas en los brazos de los rasguños de esa entidad que la atacó en aquel momento. O también el jinete de cerca de Padre Hurtado, que había dado unas vueltas por unas quintas. Quintas son lugares de plantación de árboles frutales, que había aparecido en la noche, vestido de negro, con un traje, capa y ese tipo de cosas, que había atravesado un alambrado. O el culebrón del cerro de Isla de Maipo. Y así nosotros vamos recopilando situaciones. O del joven que se perdió en el cerro cuando había neblina, ¿se acuerdan? Cuando alguien se le acercó. O el diablo que se sienta arriba de una barda en Campo Lindo. Bueno, son muchas situaciones que nosotros siempre vamos a estar tomando bastante en consideración y a la vez también con respeto. Es el testimonio de la gente, los barcacianos que se acercan a hablar de manera desinteresada para poder entregar este tipo de situaciones. Y en este caso los barcacianos ya se acuerdan de capítulos anteriores, son más de 200, que en cierta medida uno puede tener buena memoria, muy buena memoria en este caso, pero siempre se va a escapar alguno. Pero para mí el más llamativo es de Luis, cuando estuvo en la ruta, en Vespucio con Ruta 5, cuando posiblemente viajó a un mundo paralelo. O el caso de Bonnie Jara, cuando estuvo en coma por culpa del COVID, cuando viajó a través del espejo. Y situaciones así que en realidad llaman mucho la atención. Grimorios que han estado ocultos debajo de las higueras, como lo que pasó en el sector cerca de un río, ¿se acuerdan? Y ¿para qué decir el caso de Renca, que ese me llamó mucho la atención? No, de Recoleta, disculpe. De un grimorio que fue encontrado debajo de un piso. Y las personas que se comunicaron conmigo en aquella oportunidad prefirieron cortar comunicación, ya que esa entidad volvió. Entonces pasan cosas. Como dice Paolo Sepúlveda, caníbales brujos, que son otra historia del sur del país. Bueno, después de haber hecho una recopilación en cierta medida, oye, la señora Guacolda, también me acordé de ella y los ciclistas. Un caso muy llamativo y con mucha pena, que el otro día me acordé y wow. O para qué decir el brujo que levantó el cadáver del caballo cuando los niños se burlaban de él. El guardián de la cantera de las 9 cargas de plata. O no, Caldera, que acaba de llegar, aprovecho de saludar. Bueno, hay mucho, o como dice Jorge Hernán Cárdenas, hay muy buenas historias en el programa. Muy buenas historias que siempre nos han acompañado en el único, por lo menos, programa acá en Curacaví, y creo que también a nivel nacional a través del Dial FM, que tratamos de poder sacar y dejar en conocimiento toda esa idiosincrasia, el folclore y la historia de nuestros antepasados, porque el misterio siempre está presente en cualquier situación, en cualquier momento, y eso sí, hay que dejarlo en conocimiento antes que el tiempo se encargue de borrar. Y ya está todo en el canal de YouTube, están todos los programas, por si alguien lo quiere recordar. Bueno, habiendo dicho eso, la misión del día de hoy es poder entregar un relato en base a lo que es las consecuencias que pueden traer burlarse ante un hecho que está frente a nuestras narices. Por eso el anuncio del día de hoy, que lo hice en el afiche a través de Facebook, en la cual aparecen unas aves y esa frase, que nunca hay que burlarse de lo desconocido porque después te pasa la cuenta. Bueno, el caso del día de hoy
sucedió de esa forma. Y hay que tomarlo con bastante mesura, ya que lamentablemente la persona a la cual le sucedió ya no está junto a nosotros, ya no está acá hace muchos años. Pero ha llegado a mí a ver este relato por parte de alguien muy cercano. Espero no esté escuchando, y si está escuchando me va a retar después, pero no importa. La idea de todo esto es dar a conocer que este tipo de situaciones, que es lo desconocido, siempre puede traer consecuencias cuando es mal haber. ¿A qué me refiero con eso? Un ejemplo muy claro fue el último tour que hice en el cementerio de Curacaví, haciendo alusión a la noche de San Juan, y siempre recalcaba a quienes estaban acompañándome en ese tour, que lo encontré maravilloso para poder mostrar la historia del cementerio y también de la comuna. Todos tienen que respetar, absolutamente todo. Es un lugar de descanso y a la vez también este tipo de situaciones cuando pasan hay que respetarlas. Eso no quiere decir que le tengas miedo o en este caso hacerle un vacío o tomar un atajo y no toparte con él, sino que uno tiene que coexistir con este tipo de situaciones y absolutamente a todos algo le ha pasado. No ha sucedido aquí en la radio cuando ha pasado el niño, ha abierto la puerta y lo hemos visto en cámaras, en vivo. Entonces no podemos objetar muchas veces que este tipo de situaciones pasan. Bueno, entonces para eso tenemos que retroceder a los años 60, 50, 60 aproximadamente, cuando el testigo en sí, y esto sucedió acá en la comuna de Curacaví, en el sector muy rural, porque hay que decirlo, los sectores también se caracterizan por ser urbano, rural y ultra rural. Y en aquella época, en los años 50, 60 aproximadamente, la vida de campo era muy sacrificada. Chacras, fondos patronales, mucha siembra. No existía la posibilidad de tener maquinaria como el día de hoy para labrar la tierra y poder cultivar las maravillas que nos entrega y que nos alimenta, sino que la gente en su mayoría, la gente de campo, guaso bruto, el original, no los que están con vestimenta como los guasos quincheros, sino que aquellos que andaban con chacayas u ojotas, como se dice así de manera abierta, con jeans, camisa, chupalla. Ese tipo de gente, la de campo, por lo menos para mí, es considerada el verdadero roto chileno. No el que anda con su trajecito limpio, con espuelas de plata, no. Y su manta ahí de Castilla al hombro. Por lo menos para mí, de manera personal, y me hago responsable con lo que digo, no representa el verdadero espíritu del campo. Bueno, esta gente al vivir en el campo tenía muchas familias, o sea, las familias en sí tenían una gran cantidad de niños. No es como el día de hoy, uno o dos, sino que ya en esos tiempos lo mínimo que podía haber dentro de un núcleo familiar eran 10 integrantes. Aquí estamos hablando más de 20. Algunos fallecidos por ahí, por eso que se consideran más de 20, pero en su totalidad 16, 17 más o menos aproximadamente. Y dentro de todas esas temáticas, su padre, que se reunía junto a todos sus niños en las noches, a la orilla de una hornilla, y para ellos noche, en invierno era de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche como máximo, tratando de escuchar un pequeño radio a pila. Y estamos hablando acá de Curacaví, un sector en el cual estaba cerca de un canal de regadío muy grande, muy grande, rodeado de álamos y sauces, y en una casa de adobe antigua en la cual el techo en ciertas partes tenía tejas y en la otra tenía solamente adobe preparado, que era cañas, barro con paja y cosas por el estilo. Y estas historias de fantasmas, de duendes, muchos duendes en el campo, era común que los padres reunían a sus hijos y para poder entretenerlos antes de ir a acostarse, contaban estas historias. Y entre todas aquellas anécdotas o situaciones que contaba este patriarca de la familia, había un caso muy especial, el cual ha estado inmerso dentro de todo lo que es la mitología de nuestro país a través de la historia. Un caso muy hablado, lo hemos mencionado muchas veces, lo hemos mostrado su utilidad acá en el programa, y me refiero a los chonchones. Lo vamos a hablar de esa forma.
Y claro, este señor jefe de familia también tenía sus historias con estos supuestos pájaros de la noche, ya que también tenía que cuidar de sus animales, cosas que le pasaban a los patrones o muchas veces daban la posibilidad de poder tener en sus tierras, y a la vez también surtirse de queso y leche para la familia, o carne en caso de poder matarlos o venderlos. Era un ingreso adicional, no había problema en aquella época. Pero también existían esas historias de que este señor, y le contaba a sus hijos, salía por las noches a poder ir a ver a sus animales que tenía pastando, cuidarlo muchas veces de perros salvajes que los pudiesen atacar, y se encontraba con estas aves que no podía ver. Una historia ya conocida para nosotros, pero siempre lo tomaba con respeto, porque sabía a dónde él se iba a enfrentar. No era algo totalmente circunstancial o esporádico, iba a ser algo más común. Y sabía también que quienes estaban ahí rondando, aves, pájaros, como los puede decir la mayoría de la gente, para la gente de campo y quienes afirman estas situaciones, son personas que transmutan y se mueven a través del cielo o se reúnen en aquelarres o en reni, muchas veces como se dice en el sur de nuestro país, para poder efectuar sus mances y reuniones. Y todas las historias que él contaba, que iba a ver los caballos, que también tenía para trabajar la tierra, caballos percherones, esos antiguos, y siempre se encontraba con esos pajaritos que le daban un grito de repente y lo asustaban. O iba a ver los animales y se encontraba con uno o con dos, y él nunca les dijo nada, sino que siempre era con mesura y respeto. Pero, lamentablemente, cuando un niño entra a la edad de la pubertad o de la adolescencia, hasta los 18 años, un poquito más, se creen los dueños del mundo. ¿Se han dado cuenta de eso? No tienen peso ante una consecuencia o no toman en consideración los daños colaterales que puede llevar a arriesgarse a algo tan peligroso como es jugar con lo desconocido. Como dice acá Claudio Durán, el guaso y el campesino son personajes distintos del campo de Chile. Acá, claro, nosotros tratamos de guaso, también me considero, soy de campo, pero los que están ahí trabajando en el barro y en la tierra. O como dice Jorge Hernán Cárdenas, que también va ambientado el relato del día de hoy, burlarse de lo paranormal es muy irresponsable. Pero también va por parte del criterio de la persona, si cree o no cree. Jorge también nos dice que es verdad, que antes existían muchas radios que contaban historias paranormales criollas de nuestro país. Y bueno, en cierta medida, orgullo también de ser una de las pocas que quedan en poder tocar estas temáticas. Y a la vez también la cooperación de todos ustedes, que son los barcasianos, cuando comentan algún relato. Bueno, volviendo al caso en sí. Mi tío tenía un hermoso percherón, que se utilizaba mucho como animal de tiro para el trabajo de campo, para rastrones, que es como un estilo de cuna con un patín de metal que arrastraban para sacar las cosechas de dentro del campo, el mismo arado de palo y cosas por el estilo. O poder tirar un carro, o un coloso como se llama acá. Bueno, este joven que ya estaba en la adolescencia se creía el dueño del mundo. En este caso maldecía a sus padres, hacía lo que quería, era un rebelde, era un obstinado. Espero que no me venga a tirar las patitas a la noche, porque lamentablemente ya no está junto a nosotros. Y era, bueno, si yo lo veo como padre, es muy peligroso esa actitud por las cosas que te puedes encontrar en la vida. Muy arriesgado, puedes cometer un solo error y lo puedes pagar muy caro. Bueno, para él todo era un chiste. Al escuchar a su padre hablar sobre estos casos a la orilla de la hornilla, con un fuego incandescente en una cocina apartada de la casa, él se burlaba, literalmente. Él decía, estas cosas no existen. ¿Y qué tanto? Que vengan para acá y me vengan a molestar, que yo les voy a sacar la cresta. Ese tipo de afirmaciones él hacía mientras su padre hablaba sobre este tipo de situaciones.
Él lo único que quería también era encontrarse algún duende, según él, para agarrarlo a combo y sacarle la cresta. Lo único que quería en ese momento, adolescente, ya grande y también irresponsable. Al ser de esa forma, en alguna oportunidad también, que eran varios hermanos, algunos más grandes, otros más pequeños, tenía que poder acompañar a su padre a poder ver los animales que estaban en el campo, y lo hice mención anteriormente, de poder ahuyentar perros salvajes. Inclusive su padre tenía una escopeta del calibre 12, con tiros que le proporcionaba su mismo jefe, su mismo patrón, para cuidar el lugar también, si no iban a estar gratis viviendo ahí. Y en cierta medida, cuando ya lo había acompañado en varias veces, en una oportunidad tuvieron que ir los hijos solos, ya que su padre estaba enfermo, estaba resfriado y estaba en cama. Muy, pero muy resfriado. Y tuvieron que ir solos. Era una ronda que tenían que hacer, o si escuchaban ladridos y el mugir de las vacas o del ganado bovino, tenían que estar alerta y poder salir. Y estamos hablando que era temprano, según lo que nos cuenta el testigo, que él pudo también experimentar esa situación. Era muy temprano, y que comenta que era un día domingo, aún se recuerda, era fin de semana. Y al día siguiente tenían que ir al colegio. Bueno, él no fue al colegio en todo caso, llegó hasta cierta medida y no siguieron estudiando. Quinto básico, sexto básico, más o menos. Y en el colegio de Cerrillos, más encima, un colegio muy antiguo junto con la 429, o Valle de Puangue, que está acá. Los más pequeños tenían que ir al colegio y tenían que acostarse ya a las 10, 10 y media máximo, y día domingo. Bueno, los hombres de la familia, o sea, los más adolescentes, los más valientes, porque en realidad todos tenían la misma consideración ante este tipo de situaciones. ¿Qué tanta cuestión?, decían ellos. Voy a tratar de repetir o ambientar más o menos lo que me contaron. ¿Qué tanta cuestión? ¿Qué nos va a pasar? Si aparece algún duende, con esta misma cuchilla lo mato. O entre todos lo pateamos y lo dejamos moribundo y lo tiramos al canal. Esa era la actitud que tenían ellos. Yo solamente estoy representando. ¿Para qué decir de las otras entidades que eran los pajaritos? Casi lo mismo. Entonces yo pienso, o sea, estoy ya inmerso en estas temáticas, he hablado mucho, investigo estas cosas, estos temas, y lo veo siempre con respeto, porque uno nunca sabe lo que puede haber más allá, pero no por un miedo, sino que por el lógico respeto hacia lo que puede estar ahí, como si fuese una persona. Bueno, día domingo, en la noche, fueron a ver los animales. Y había uno, que era un ternero, que estaba... A ver, las ovejas balan y los bovinos mugen. Si es que no me equivoco, corríjame si estoy equivocado. Un pequeño lechón, ternero, estaba mugiendo muy lejos, que se había extraviado, se había salido del lado de su madre. Entonces el grupo de hombres dijo, ya, tal por cual, no vamos a decir nombre, para que no me reten después. Bueno, igual me van a retar. Dijo, anda a ver o anda a buscar el ternero. Toma, ahí está la soga, y había luna llena más encima, día domingo. Y anda a buscarlo. Mientras nosotros reordenamos las vacas, porque estaban todas desordenadas, como que algo había pasado. Así que lo enviaron hacia un sector donde estaba lleno de álamos, pero no álamos pequeños. Álamos muy grandes y muy viejos. Y él, muy valiente, fue a buscar el ternero. Al haber luna llena no había posibilidad de perderse, ya que se puede ver en el campo. Cuando está esas condiciones lunares, se ve en la inmensidad absolutamente todo, como si fuese un eclipse y un poco más claro. Así que partió este cabro chico en esa época a buscar este pequeño animal que estaba supuestamente extraviado y estaba muchos metros más allá, mientras sus otros hermanos estaban organizando el resto de los bovinos. Mira, hay unos comentarios, voy a aprovechar de hacer una pausa. Dícese, lo dice Verónica, hay duendes que golpean en Pirque. Se contaban esas historias.
Y también ahí Rosarito apoyando ahí a la barcaza. Exacto, nos dice Rocan Motos. Pirque tiene muchas historias, como el cajón del Maipo. Correcto. Bueno. Ahora, el tema en sí, cuando este joven fue a buscar a aquel ternero que estaba extraviado, sintió, bueno, sus hermanos sintieron que se alejó mucho, a pesar de que el sonido venía de muy cerca. Y aquí vamos a hacer un salto, porque vamos a ambientarnos a lo que dijo este muchacho. Él sentía que caminaba y caminaba, y el mugido seguía, pero no llegaba hacia ese lugar. No podía alcanzar o llegar hacia donde estaba este ternero pequeño, hasta que lo hizo. Pero se dio cuenta que el ternero no era de los que tenían ellos. ¿Por qué? Sus animales eran blancos con negro o negros, pero el ternero era de color café claro, como estos clásicos novillos que se utilizan o animales que se utilizan para poder faenarlos a futuro. Ya, era así. Y de repente comienza a escuchar pajaritos por todos lados. Y él, muy valiente, y según lo que cuenta, no eran dos. Lo que pudo localizar mediante la audición, no ecolocalizar porque eso es imposible, eran aproximadamente unos 8 o 10 tonalidades distintas. Él dijo, deben ser taguas o poyoyas, pero no, era algo totalmente distinto. Era un sonido más escalofriante, eran risas, era un trinar de una ave desconocida, porque a pesar de que él se había burlado de las historias de su papá, él no había escuchado nunca uno en su vida. Entonces en ese momento él se acordó de las historias, y en ese momento se acercó hacia donde estaban los sonidos, y era un sector donde había unos sauces gigantes y mucha sombra. Y ahí estaba este trinar de estos pajaritos, que de repente sintió un golpeteo de alas, sus risas, que ya estaban sobre su cabeza. Pero como había luna y comenzó a mirar, no había nada. Y yo creo que en el momento también le dio un poco de miedo esta situación, este hecho. Pero lamentablemente tomó la decisión más incorrecta. ¿Cuál fue? Los subió y bajó a garabatos, diciendo, vengan para acá si son tan valientes, po. Acá yo tengo una cuchilla y con esto se la van a ver. Interpretación, ojo, de lo que me acuerdo. Y le dijo un rosario de improperios que yo creo que ustedes se deben estar imaginando que el tema de todo esto fue que ahora volvemos al presente. O sea, al presente quiero decir al mismo hecho cuando él se alejó. Este joven no lo podían encontrar porque pasó un buen rato y todo estaba en silencio. Versus que al mismo momento el que experimentó este hecho estaba en cierta medida peleando con estos pájaros, con estos pajaritos, de manera verbal, diciendo, vengan para acá, bajen y nos agarramos a combo el tiro. A mí no me dan miedo y cosas por el estilo. El problema fue que para sus hermanos que estaban ahí ordenando los animales, este otro, y lo voy a decir de la palabra como me lo dijeron, no lo voy a decir muy grotesco, no lo podían hallar. El tema es que después de haber peleado con esos pájaros, él se mareó, se comenzó a sentir raro, y al sentirse mal, se quería ir a su casa. ¿Por qué? Algo pasó en él, de la valentía, de la obstinación. Nació un nuevo sentimiento, miedo, pavor,
escalofríos, pánico. Sentía un sudor frío que estaba presente en todo su cuerpo. Y al sentir un miedo tan grande, lo único que hizo fue volver hacia donde estaban sus hermanos, no caminando, sino que corriendo. El tema es que él corrió hasta cansarse. Y estaba en un lugar que él no conocía. Y él, por lo menos lo que yo sé, en su cabeza lo único que se experimentaba, o sea, lo único que estaba presente era: ¿dónde cresta estoy? Es imposible que me pierda, siendo que nuestra casa está a 300 metros de distancia, más o menos. Hay luna llena. Me oriento muy bien. Está el mismo canal de regadío grande que yo les había dicho. Pero en ese correr, buscando a sus hermanos, habían solamente árboles, oscuridad, risas. Y comenzó a correr de manera, ¿cómo se los puedo decir? Como si estuviese poseído por el miedo por todos lados. Para él pasó más o menos como 2 horas. 2 horas. Así aproximadamente. Y no podía encontrar el punto de regreso hacia su casa. Pasó por zarzamoras, pasaba por los mismos árboles. No encontraba el canal de regadío. Y estas risas lo seguían por todos lados. Ahora, el tema fue que sus hermanos tampoco lo podían encontrar. Y también para ellos fueron 2 horas buscándolo. Volvieron a su casa, le dijeron a su papá, y él estaba enfermo, no se podía levantar, estaba con fiebre incluso. Y tuvieron que hacerse los valientes e ir a buscarlo. El tema en conclusión, el valiente, que yo lo digo de esa forma como también lo dice Rosario, hasta ahí nomás llegó el valiente, apareció 3 kilómetros más allá, donde no debería estar, hacia casi llegando a un sector poblado, pero para él eran árboles. Y cuando pudo, en este caso, considerar la metida de patas que había dicho, o que había hecho, les pidió perdón. No los molestó más. Nunca más. Y llorando, porque era un niño de 14 años. Lloraba y lloraba. Y en ese momento como que todo se aclaró y pudo ver el camino principal, que iba hacia su casa. Y ahí se devolvió corriendo, gritando, llorando. Y ahí sus hermanos se percataron de que alguien venía llorando. Y ahí se dieron cuenta que era él, pero venía desde otro lado. Entonces ellos no entendían cómo, si estaban cerca de la casa, se perdió de esa forma. Hasta que llegó a los brazos de sus hermanos. Como bien dice Rosario, lo perdieron. Y es algo común dentro de lo que es la idiosincrasia del campo. Las historias de estos pajaritos que se tienen que respetar. Y me refiero no como una obligación, sino que es algo que no nos están molestando, no nos están haciendo nada. Ellos están haciendo su camino, y así tiene que ser. Como yo respeto a quien está al lado mío, también tiene que ser hacia este tipo de situaciones. Pero él no. Correr y correr y correr, miedo, miedo y miedo, por hacerse el valiente. Por enfrentarse ante lo desconocido. Como bien decía en el anuncio del programa el día de hoy, tuvo que pagar las consecuencias. ¿Ustedes creen que ese fue el único miedo que sintió? El tema fue al día siguiente, cuando su papá se levantó y sacó su correa. Como se dice vulgarmente, le dio hasta para llevar. Le sacó cresta y media, advirtiendo
O sea, volviéndole a advertir las cosas que le había dicho mucho tiempo atrás a todos sus hijos, con eso aprendió. Aprendió de mala forma. Experimentó en primera persona lo que es sentir el verdadero miedo, que te pierdan, que tú te extravíes, pierdas la noción del espacio y tiempo, y en 2 horas aparezcas lejos. ¿Cómo es posible? O sea, si me preguntan a mí, no me gustaría experimentar esa instancia o situación. Yo creo que tampoco ustedes, ni tampoco quienes están escuchando la radio a esta hora de la noche. Pero hay muchas personas, hasta en la actualidad, que hablan sobre ese tipo de situaciones, sobre esa experimentación del miedo. Ahora, si alguno de ustedes quiere entregarnos algún relato, algún hecho en relación a lo que acabo de decir, está el WhatsApp de la radio que nos pueden llamar al WhatsApp al más 569 86 42 7340 y contarnos si este tipo de situaciones es o no es así. Por lo menos para mí es un relato. No lo viví yo, fue un tercero. Pero sí me he topado con esos pájaros de la noche. Y no por miedo, porque hay que tener más miedo a los vivos que a otras entidades, sino que el respeto que se merece todo, la naturaleza, los muertos, hablamos de cementerios, y a la vez también este tipo de mancias antiguas y oscuras que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias si llegases a enfrentarte a ellas. Qué miedo a la historia y correr y no saber dónde está, nos dice Jorge Hernán Cárdenas. Valiente para algunas cosas, es lo que decía al comienzo. La juventud, y me refiero a la adolescencia, es un carácter, no todos, pero en su gran mayoría crean soberbia, obstinación y se creen los dueños del mundo y que nunca les va a pasar nada. Bueno, acá acaban de escuchar un ejemplo de todo lo contrario. Rocamoto dice: su inocencia lo metió en problemas, pobre pequeño. Verónica dice: buena lección por ser sin respeto. Rosario dice: lo irreverente le pasó la cuenta. No tenía cómo saberlo el peque. Bueno, ahí se enteró. Jorge Hernán Cárdenas: se le hicieron los pajaritos por irrespetuoso. Y créanme que también le ha sucedido a adultos ya grandes. 2 casos. Uno que yo conozco, y también lo contamos en La Barcaza años atrás, un caso muy similar. El Caldera también nos comenta que con ellos no se juega, son vengativos y que agradezca que no le hicieron nada. Yo creo que porque era un niño no le hicieron nada. Juventud divina estupidez, nos dice Claudia Pérez. Es lamentable, todos fuimos adolescentes, pero es que eso es lo que yo no entiendo. O sea, en mi adolescencia también experimenté cosas muy similares, pero nunca de una forma tan abrupta. Siempre con respeto, nunca jugando con ese tipo de cosas. Mi papá, siempre me decía: nunca les digas algo malo y nunca juegues a la ruleta rusa. En la tarde nos contaron una historia parecida, pero fue en plena ciudad de Argentina, nos dice Rocan Motos. Mira, imagínense. Verónica FS comenta que muchos cuentan cómo se pierden. Algunos, por no aceptar una invitación a hospedarse, se pierden y no pueden encontrar el camino a su casa. Pero algunos lo hacen por otras cosas. Cristian Neira: debería haber algún ramo en el colegio que enseñe estas cosas.
Mire, lo que dice Cristian en cierta medida igual tiene un poco de razón, pero a la vez también deberían implementar otro tipo de cosas como educación cívica, mecánica básica, primeros auxilios, costurería y también lo que es este tipo de cosas. Bueno, no está dentro del currículum del Mineduc. Es mejor andar con banderas multicolores que preocuparse de estudiar cívica. No sé, es un pensamiento personal que tampoco voy a abordar mucho porque conlleva otro tipo de pensamiento y puede provocar algún tipo de roce y no es la idea. Aquí estamos hablando de otra cosa. Pero raya para la suma, todo se debe respetar. Si no, te va a pasar la cuenta. Y en este caso a este joven de 14 años, como dice Caldera, la sacó barata. No pagó las consecuencias, ni tampoco su familia, porque son vengativos, sino que fue como una lección de aprendizaje para que nunca más pudiese volver a cometer el mismo error y faltar el respeto a aquellas cosas que están en la oscuridad muchas veces y que nosotros no podemos percibir, no podemos ver, pero están ahí. Son cosas tan antiguas que ni siquiera nuestra comprensión podría dar entendimiento. Y con este relato, queridos barcasianos, los hemos acompañado el día de hoy en una nueva edición del programa Clásico del Misterio en la frecuencia modulada, La Barcaza de lo Desconocido. Ha sido un relato bastante interesante que está enmarcado dentro de la mitología de nuestro país, zona centro-sur. Más de algunos de ustedes que están escuchando el programa en esta ocasión, o también a posterior a través de iVoox y Spotify, o quienes están en la caja de comentarios en el fanpage, pueden sacar sus propias conclusiones en base a este hecho, de no jugar con cosas desconocidas. Uno nunca sabe cuándo te puede pasar algo. Ustedes saben que los obstinados son los primeros en tropezar y caerse. Sería espectacular que en alguna ocasión se puedan tocar este tipo de cosas, me refiero a las temáticas, para los jóvenes. Como un medio, hoy se escucha mi respiración, está muy fuerte el micrófono. Es que igual la voz no la quiero forzar mucho, me duele la garganta cuando hablo mucho. ¿Qué creen ustedes? ¿Este tipo de situación aún existe? ¿Es una mera invención? ¿O está viviendo junto a nosotros? Ahora, si me preguntan a mí de manera personal, de manera sincera, yo digo que sí, está ahí. Y hay que respetarlo en todo ámbito. Porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. Así que yo siempre respeto todo, absolutamente todo. Nunca voy a enjuiciar, nunca voy a causar daño ni hablar mal de alguno de este tipo de situaciones, porque uno nunca sabe que te puedes encontrar con estas cosas extrañas de la vida. Cosas que caracterizan al programa La Barcaza de lo Desconocido. No son casos fantásticos, son situaciones que en el campo o en la ciudad es común y corriente, y quizás más de alguno de ustedes va a decir, a nosotros también nos pasó algo similar. Por acá voy a leer algunos comentarios antes de poder finalizar el programa del día de hoy. La tecnología de los materiales. Recuerdo ese ramo, nos dice Verónica. Jorge dice, Cap, teníamos otra educación y nos inculcaron el respeto en todo momento. Rosario dice, gran relato. Muy buen relato, dice Jorge Hernán. Excelente como siempre, Laverito. Claudia nos comenta lo siguiente. Mis hijos tienen el ramo de educación cívica y filosofía.
qué bueno, para poder cuestionar muchas veces y pensar muy bien antes de actuar. Y 1 hora para resolución de problemas dentro del curso, como un cara a cara con un mediador o debates. Buenísimo, no se ve en todas partes. Bueno, espero que la educación también implemente ese tipo de ramos para poder solventar lo que es la educación. Bueno, el colegio es un complemento en todo caso, porque la educación siempre parte de la casa. Cuesta, porque uno nunca nace sabiendo cómo ser padre, pero también uno aprende ahí junto a los hijos. Es difícil, sobre todo cuando son adolescentes. La Verónica nos dice siempre... Ay, me encanta esta parte. Le voy a pedir esa parte a Javier que la pueda interpretar el sábado, así que atento, Javier. Siempre hay un lado que no logramos percibir y que en ocasiones especiales está frente a nosotros. Espectacular, no sé, yo me sentí súper bien en el capítulo del día de hoy. Echaba de menos esta como intimidad de poder hablar junto a ustedes este tipo de situaciones y sacarlo a flote lo más paulatinamente posible para que cada uno se vaya impregnando del misterio y a la vez también pueda reconocer aquellas historias de nuestros abuelos, nuestros padres. Bueno, recuerden que pronto en agosto se viene la 43ª edición de la revista ODE News. Ya que estábamos hablando de educación, vienen temáticas muy interesantes. A mí me encanta. El rincón pagano. Es como súper irrisorio hablar de estas cosas. Va a hablar de ciencia, de ufología, de paranormal, relatos y cosas muy anecdóticas dentro de los marcos históricos. O sea, a pesar de que es una pequeña revista digital, queremos dar la posibilidad de enseñanza a todos con temáticas por todos lados. No solamente van a gloriarse con egocentrismos, sino que nosotros hablamos en tercera persona. Es para ustedes el trabajo, cada 2 meses, así que volvemos con todo. Y el sábado, el Café Ufológico y Paranormal de Curacaví en la vitrina de Josefa. Comenzamos a las 17 horas porque Javier Castro nos va a deleitar con un concierto de la interpretación completa del disco Cruz del Sur. Va a estar espectacular, así que vayan y lleguen temprano. No se lo vayan a perder. Y la charla va a estar a cargo de su servidor, Mario González, que vamos a hablar sobre la Casa Maldita, un caso paranormal de Curacaví, y vamos a tener micrófono abierto para todos, para que comenten, cuenten sus anécdotas, cuenten sus historias, porque esa es la finalidad del Café Ufológico, compartir con la gente. Verónica dice, los modales vienen de casa y el colegio vamos a adquirir conocimientos. Don Claudio nos comenta que a un amigo del campo también lo perdió un pajarito. Se dan cuenta que ya se está repitiendo este patrón. Y si uno pregúntale a don Claudio si lo escuchamos o no allá en Concepción. Y el mismo que escuchaba acá, lo cual es raro. Dice, Oka, la primera ocarina profesional que pude comprar la tengo, ¿no? Dice Javier. Genial, espectacular. Mira, lo que pasa... Mira, ahí hagan el dato, Rosarito, porque Javier es experto y a la vez también conoce mucha gente que puede reparar esa ocarina. Te lo digo porque él es máster de los máster. Ya, queridos amigos, ya siendo pasadita de las 12 de la noche, día viernes, mañana tengo libre, en celebración del cumple que me debían. Bueno, yo me despido agradeciendo a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado en este nuevo navegar de la barcaza de lo desconocido a través del 106.3 Radio FM Music, señal web, fanpage y también a quienes escuchan de manera a posterior en el canal de
YouTube. Le mandé un relato amigazo, a ver. Ah, perfecto. Tenemos tiempo. Dame un segundito, amigo Luis, y lo escuchamos al tiro. Dame un segundito. Qué buena, me encanta este tema. Junto con Cruz del Sur. A ver, dame un segundito antes de irnos. No. Acá está. Ya. Vamos a escuchar inmediatamente un audio que nos llegó acá al WhatsApp antes de retirarnos. Señor director, por favor, de play al relato. No. Hola Acá está. capitán, un gran saludo a tu tremendo Ya. programa. Vamos. Aprovecho de felicitarte por los años que llevas ya en sintonía. Desde acá de Santiago, de la comuna de La Florida, te envío un fuerte abrazo, el Black de la Roca en Moto. Mira, aprovecho la instancia para contarte una historia que nos contaron recién. En la feria hay unas niñas que siempre mi señora le compra materiales de arte, porque a mi señora le gusta pintar, le gusta hacer ese tipo de cosas. Y te cuento que conversando acerca, porque son bien místicas ellas, o sea, les gusta conversar con nosotros, saben que yo tengo un programa y siempre nos cuentan cosas. Eso son un poco tímidas, no les gusta que uno las entreviste. Pero te aprovecho a contar porque esta historia está fresquita. Mira, ellas iban pasando por una ciudad argentina. No me acuerdo muy bien si fue Mendoza o Buenos Aires, porque eso lo estaba consultando recién y no nos acordamos, pero el hecho que ellas pasan por una iglesia y no se dan cuenta que estaban unos chicos muy pequeños vestidos de blanco y le entregaron un folleto y donde aparecía un gato de color negro. La cosa es que no se percataron hasta consultar de qué tipo de iglesia era al otro día. Y era una iglesia satánica, ¿ya? Ellas en la noche soñaron cosas muy raras, inclusive la mayor de estas niñas que venden acá soñó que del folleto salía un gato y se le posesionaba en el pecho, pero ella lo sintió y despertó angustiada, ya muy angustiada, sintiendo el peso más que de un gato, de una persona grande que se está ahogando, como todas estas historias de antaño, ya que tienen mucho tiempo. Pero bueno, la cosa es que despierta y al otro día caminando por la calle se le acerca un perro grande de color negro. Y ellas se dan vuelta porque sintieron que junto con el perrito este que era grandote y medio así torpe en sus movimientos, eh, sintieron pasos de muchas personas, inclusive risas. Por eso me acordé, ya cuando tú estabas haciendo este relato. Y bueno, en eso ellas echaron al perro, dijeron ándate, y el perro no se fue. Se quedó con ella y de repente miran y estaban totalmente perdidas. No sabían dónde estaba, viendo que habían salido hace poco del lugar donde ellas estaban pernoctando. Y el hecho es que no podían volver, estuvieron perdidas mucho rato. Se dieron vuelta, era un lugar totalmente distinto al cual ellas por donde venían caminando. Y tú sabes bien que cuando uno va en una ciudad extranjera, sobre todo, se fija en los puntos de verdad de referencia para no perderse, precisamente, porque está en otros lugares, sobre todo en Buenos Aires, donde no tiene cerro. Nosotros los chilenos, los santiaguinos, sobre todo, nos ubicamos por la cordillera, pero allá no tienes punto de referencia. Entonces, fijamos puntos eh, de dirección, etcétera. Pero estas niñas estuvieron perdidas mucho rato, hasta que una de ellas, rogando, ya en pánico, porque no sabían cómo dar al lugar donde están, ella rezando, como que se despeja un poco toda esta nebulosa de esta situación y logra ver un punto en el cual como que siente que tenía que seguir ese punto hacia ese lugar. Y toma a la hermana y salen de ahí, de esa como nebulosa, ellas explicaban como que se veían las cosas extrañas y logran salirse de ahí y el perro desaparece y junto con ello los pasos y las risas que sentían detrás de ella. Fue una situación que a nosotros nos sorprendió porque yo andaba con mi señora y quedamos mirando y aprovecho de contártela, Mario, para que ojalá te sirva de apoyo en tu programa.
Bueno, reitero mi saludo, mis felicitaciones y que sean muchos años más en la ciberaudiencia y en la sintonía radial de allá de Curacaví, el pueblo de mis amores. Un gran abrazo. Tremendo caso, tremenda historia, o este relato que nos comenta Black de Rocas Motos, el famoso perro negro. Qué increíble. De verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido esa historia, que también está un poco ambientada a lo que hablamos el día de hoy. Miren, en algún momento voy a comentar, si está, bueno, cuando esté presente acá en la caja de comentarios, porque con un barcasiano, que nosotros fuimos a hacer un tour a unas minas abandonadas, también nos perdieron. Otra entidad. Y en algún momento les vamos a contar. No me gusta mucho hablar de mis casos personales, pero le voy a decir a él que lo cuente y que lo diga. Espectacular. Oye, gracias Luis por habernos traído ese tremendo caso, ese tremendo hecho de Argentina. Estamos hablando de que aparezca un perro negro o que hayan estado cerca de una iglesia satánica. De verdad que ya eso me da un poco de miedo. No me gusta mucho jugar con esos temas, por lo menos de mi punto de vista. Pero no, genial tu historia y agradezco mucho que lo hayas enviado acá al programa y lo hayamos alcanzado a mostrarlo. Si ese es el tema, que alcanzamos justo. Así que súper. Oye, voy a agradecer a quienes nos han acompañado en esta ocasión. Y me refiero a... Está cargando. Saludamos. Voy a bajar un poco la pantalla. Ahí sí, ahí me aparece. A Carmen Álvarez, a Christopher López, grande compañero, un compañero de curso. Al Caldera, a Guillermo Seares, a Luis de Rocas Motos, Jorge Hernán Cárdenas, a Mercedes Luz, Claudio Durán, Karen Macaya, Jorge Osorio, Elizabeth Antivilo, Buses del Pasado, Quinta Región, buena. A Javier Castro, Desierto Artelqui, a Mónica Monreal, grandes amigos, grandes exponentes, grandes músicos nacionales. A Cristian Neira, a Jovita Vélez, a Claudia Pérez, al gran, único e incomparable Paolo Sepúlveda. A Grim Reaper, a nuestra contramaestre Rosario Borges, a Carolina Ávila, mira una gran amiga, Carolita, a Verónica FS, a Beatriz, a María Catalán, a Yayito, a Álvaro Romero, a Gabriel Escudero, Felipe Arregada, a Claudio Alcón y Sergio Miranda que anda dando vuelta por acá y muchos otros más. Así que agradezco en demasía su compañía el día de hoy en La Barcaza de lo Desconocido. Bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio, otro relato y créanme, estoy muy agradecido de ustedes por la compañía que nos han dado a través de Radio FM Music. Nos vemos en el Café Ufológico del sábado, la vitrina de Josefa, a las 5 de la tarde. Me despido, que tengan muy buenas noches y nos vemos en otra oportunidad. Chao, que estén muy bien.